Buenos días tengan todos ustedes. Se les hace la más cordial bienvenida a este evento, consistente en una conferencia magistral sobre metodología para la evaluación económica de daños ambientales. Damos la bienvenida y presentamos a los miembros del Presidium que nos acompañan. Nos acompaña el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nos acompaña el maestro José Rentería González, procurador estatal de protección al ambiente del Gobierno del Estado de Jalisco. También nos acompaña el maestro Gerardo Berrantes Moreno, coordinador del Instituto de Políticas para la Sostenibilidad y conferencista magistral. Asimismo, la maestra Agustina Rodríguez Morán, directora general de Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Y nos acompaña el biólogo Gilberto Villalpando Piña, fiscal ambiental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. A continuación, agradecemos las palabras que nos brinda el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Maestro José Rentería González, procurador estatal de protección al medio ambiente del Gobierno del Estado, muy bienvenido al CUSEA. Maestro Gerardo Berrantes Moreno, muy bienvenido a nuestra Universidad de Guadalajara, al CUSEA de manera particular. Mucho que aprenderle a Costa Rica en los temas que va a hablar usted el día de hoy, así es de que es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Maestra María Agustina Rodríguez Morán, directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tlaquepaque, biólogo Gilberto Villalpando Piña, fiscal ambiental del municipio de Tlajomulco, distinguidos alumnos, distinguidos académicos que nos acompañan en este evento. Bueno, lo que estamos viendo aquí es una muestra de la colaboración que se da entre los distintos ayuntamientos, entre el gobierno, de las instancias del gobierno del Estado y la propia Universidad de Guadalajara, con estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, y es un gusto, la verdad, estar en este evento para darle la bienvenida a esta conferencia acerca de un tema de vital importancia para la agenda pública de la economía ambiental. La Universidad de Guadalajara, y a través de este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en su momento han identificado de manera acertada, me parece, la necesidad de impulsar un área de trabajo interdisciplinar en economía y gestión ambiental para hacer frente a los desafíos que plantea el deterioro ambiental vinculado a modelos de desarrollo económico que no consideran la sostenibilidad ambiental de los proyectos. Aunque esta perspectiva debería estar integrada como un eje transversal en la formación universitaria, el CUSEA abrió la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental, haciendo un ejercicio de prospectiva respecto a la creciente importancia que tendrá este campo de conocimientos y la necesidad de profesionistas capaces de diseñar, evaluar e implementar proyectos de desarrollo que se caractericen por una integración pertinente de los factores económicos y ambientales. En este contexto, es un honor recibir la visita del maestro Gerardo Berrantes Moreno, un especialista que nos ilustrará sobre la metodología de la evaluación económica de los daños ambientales, tan necesaria para la implementación de políticas públicas que armonicen el crecimiento económico con la protección ambiental. Quiero expresar nuestro agradecimiento a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco por su apoyo para la realización de esta conferencia en nuestras instalaciones,
como una actividad que refuerza la estrecha colaboración que hemos tenido para promover un desarrollo sostenible para nuestra entidad. Expreso también un reconocimiento al Departamento de Estudios Regionales, al Doctorado en Políticas Públicas para el Desarrollo, al Doctorado en Estudios Económicos, a la Maestría en Políticas Públicas y a la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental por coordinarse para hacer posible este evento. No me resta más que agradecer a todos por su presencia y darles la más cordial bienvenida, esperando que la comunidad académica de nuestro centro aproveche esta oportunidad para ampliar y profundizar los conocimientos en este importante campo del saber. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, escucharemos las palabras a cargo de la maestra María Agustina Rodríguez Morán, directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco. Muy buenos días a todos, muy agradecida y me siento también muy honrada por la invitación y para estar de nuevo en esta aula, en esta casa magna, en este centro universitario que tanto ha producido y tantas semillas ha sembrado a través de su carrera de economía ambiental. He de expresar mi reconocimiento y agradecimiento a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y a quienes la representan por la visión formativa que les inspiró invitar al maestro Gerardo Barrantes Moreno a compartir sus conocimientos, dejando sembrada la semilla de la técnica para materializar la conciencia y la responsabilidad ambiental. La gestión ambiental ha transitado por caminos a veces desafortunados cuando se trata de garantizar la reposición de servicios ambientales perdidos por causas imputables a personas físicas, jurídicas o incluso a entes públicos que se convierten en responsables de la realización de actos que dañan al ambiente. Poco se ha logrado también materializar a profundidad el término desarrollo sustentable, tanto desde la función pública como desde el ámbito privado, ya que, aunque está prescrito en las leyes, entre otros retos se debe asumir el colocar en el centro de la toma de decisiones al individuo como tal, al individuo en su contexto social y de ello en su relación interactiva, simbiótica y permanente con la dimensión económica y ambiental. Esto no ha sucedido por falta de capacidad, sino por ausencia de claridad de lo que se persigue y también por ausencia de un método para alcanzarlo. Las acciones que se llevan a cabo para recomponer el ambiente, aunque son basadas en la buena voluntad y en la facultad legal, se antojan a veces como medidas cortoplacistas, limitadas en su alcance, como son la imposición de multas económicas a veces ilógicas y discrecionales, o como la demanda de indemnizaciones egoístas que nada tienen que ver con la restauración o reposición de servicios ambientales perdidos y sobre todo con su prospección que beneficie socialmente a generaciones futuras. Ello abre una brecha significativa entre el concepto de desarrollo sustentable y la realidad, entre la realidad y la calidad ambiental y de esta última con la vida de la población presente, poniendo en riesgo la calidad de vida de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. La evaluación económica de daños ambientales implica el análisis de aspectos básicos como la delimitación superficial y conceptual del daño causado, de los beneficios sociales y de las cualidades intrínsecas de los recursos naturales, la valoración de las cualidades analizadas, la valoración del estado inicial y del estado final, de aspectos bióticos y sociales, de la pérdida de beneficios por disminución de materias primas y productos de consumo final, la pérdida del beneficio perdido por la afectación del nivel de protección y seguridad en el abastecimiento futuro y servicios ambientales que brinda el recurso natural, la pérdida del beneficio por el daño a la salud e incluso la pérdida del beneficio por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual.
La aplicación del método también demanda la construcción de indicadores claros que permitan medir de manera sustentada la afectación de los factores ambientales dañados y sus impactos negativos para llegar así a la definición y determinación del valor económico de la implementación de medidas protectoras, correctoras, curativas y de mantenimiento, recuperadoras, compensatorias y restabilizadoras. La metodología para la evaluación económica del daño ambiental desarrollado por el maestro Barrantes del Instituto de Políticas para la Sostenibilidad de Costa Rica representa un camino ya transitado que da certeza al ejercicio de la función pública y a lo privado para magnificar y ponderar la pérdida de los servicios ambientales y lo que cuesta restituirlos a su calidad inicial para beneficio social. Someter el análisis colegiado y colegado de los daños desde el valor económico, social y ambiental, realizándolo además con prospectiva y con la finalidad de su restauración, hace tangible la sustentabilidad. En la ciencia, lo más valioso es la generación del conocimiento para después compartirlo, difundirlo y aplicarlo. Por lo que, como receptora de tal conocimiento, en virtud de que asistí al curso taller que organizó la Procuraduría con el maestro Barrantes, agradezco a nombre de quienes participamos en el curso taller el esfuerzo realizado, la experiencia y la calidad del ponente, adquiriendo el compromiso obviamente de replicar lo aprendido. Por lo tanto, abro el espacio, agradezco nuevamente y les invito a que escuchemos para después de escuchar poder crear y poder proponer y resolver muchos de los problemas que actualmente tenemos en nuestra sociedad, sobre todo ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, nos brinda su mensaje el biólogo Gilberto Villalpando Piña, fiscal ambiental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Buenos días. La Fiscalía Ambiental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga les saluda y les da la más cordial bienvenida. Y a nombre del presidente Alberto Uribe Camacho les deseamos el mejor de los éxitos. Al mismo tiempo les agradecemos la invitación por invitarnos a esta conferencia. Hoy la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco cuenta con 1 año, 3 meses de haberse formado y tiene el mandato de generar los diagnósticos de todo delito que atente contra la biodiversidad y el medio ambiente en el municipio de Tlajomulco. Hoy la Fiscalía Ambiental tiene el compromiso de ser un referente a nivel nacional en temas de gobernanza y justicia ambiental. Actualmente hemos realizado más de 10 diagnósticos ambientales sin ninguna metodología estandarizada, mismos que han sido presentados ante la Fiscalía General del Estado y ante instancias federales en los temas de contaminación del suelo, extracción de material geológico, contaminación por hidrocarburo, por atentar contra nuestra biodiversidad y por tala de arbolado. Con esto queremos señalar que afuera hay un gran campo de batalla donde todos y cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad con el medio ambiente. Esta fiscalía, aunque joven, en un balance de 1 año hemos implementado 428 procedimientos en los temas de agua, aire, suelo y biodiversidad. Implementamos 60 procedimientos de clausura e infracciones. El 14% de nuestros procedimientos ambientales han terminado con alguna sanción administrativa. Y esto no es todo, porque la Fiscalía Ambiental tiene el procedimiento para la restauración del daño ambiental y no se retiran los sellos hasta que no se haya reparado el daño. Esto quiere decir que estos procedimientos nos van a llevar 1, 2, 3, 4, 5 o 10 años hasta que se recupere el equilibrio ecológico. Pero sin más preámbulo, solo me resta agradecerles a las autoridades ambientales y académicas aquí presentes
por el compromiso que tienen con nosotros como ciudadanos, como servidores públicos, como estudiantes y académicos, al traer profesionales del más alto nivel para compartir sus experiencias exitosas y buenas prácticas con nosotros. Quiero decirles que dentro de la Fiscalía Ambiental tenemos 2 compañeros de la Licenciatura de Gestión Económica Ambiental que sin duda están honrando esta casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. A continuación nos brindará un mensaje el maestro José Rentería González, Procurador Estatal de Protección al Ambiente. Muy buenos días a todos. Maestro José Alberto Castellanos, muchas gracias por recibirnos y tener esta anfitrionía. Compañeros, autoridades ambientales, maestro Gerardo Barrantes Moreno, compañeros todos aquí presentes, me es muy grato darles la bienvenida a esta conferencia magistral, sin antes también mencionar lo que a consideración de la Procuraduría también es muy pertinente con relación a lo que nos hace falta. Me parece que es muy importante empezar por cambiar paradigmas. La norma no nos va a solucionar todos los problemas y la técnica cada día va a tener que tomar su lugar, sobre todo cuando se trata de nuestra propia vida. Porque sí, efectivamente, hablando de medio ambiente tenemos que hablar de nuestra vida. Aquí en México la legislación ha sido insuficiente para poder buscar una efectiva restitución, compensación o mitigación de la contaminación. Sin embargo, me parece que sin ella estaríamos mucho peor. No podemos soslayar lo que se ha caminado. Sin embargo, tenemos que encontrar otros caminos y tenemos que buscar hacia nuestros vecinos. Hoy el maestro Gerardo Barrantes viene a explicarnos la experiencia de Costa Rica, que como en el resto del continente ha habido grandes ejemplos y grandes pasos en materia de medio ambiente. Para todos ustedes que pertenecen al doctorado y a la maestría de políticas públicas, no debe de ser ajeno que el día de hoy se están cerrando trabajos en Ginebra sobre la COP1 en materia del acuerdo de Minamata. Un acuerdo que todavía México no ha tomado los pasos que debe de tomar acerca de la contaminación del agua por este tipo de metales, en agua. Y hablando de agua, todos sabemos los grandes problemas que en nuestro país tenemos. Sin embargo, ¿cómo concebimos a nuestro mundo y cómo concebimos a la naturaleza en el aspecto normativo puede ser el error? En Ecuador, una constitución recientemente aprobada hace 6 años, una constitución recién nacida, ya está hablando de los derechos de la naturaleza. Simple y sencillamente porque reconoce, me voy a permitir leer un par de renglones, que los derechos humanos, que los derechos humanos todavía son reflejo del colonialismo y los derechos de la naturaleza podrían descolonializar los derechos humanos al incluir en la relación jurídica a otra entidad distinta al ser humano. Esto nos llevaría a unos derechos verdaderamente humanos, acorde con la concepción indígena de simbiosis entre humanidad y tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que la humanidad forma parte de la naturaleza, pero que la naturaleza puede existir sin seres humanos. Bajo ese mismo enfoque creo que debemos de caminar y reconocer que esta conferencia es un elemento más para llegar a este punto. No podemos encontrar sino en la técnica, en lo que en estas aulas estamos aprendiendo, ¿sí? algo que la norma no puede solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador. A continuación, pues damos inicio con la conferencia magistral que nos brindan, por lo que invitamos a los miembros del Presidium nos acompañen en sus lugares.
Me permito referirme a una breve semblanza sobre la importante trayectoria del maestro Barrantes. Él es máster en política económica con énfasis en desarrollo sostenible y economía ecológica. Tiene experiencia importante elaborando metodologías en el tema de daño ambiental, valoración económica, servicios ambientales, entre otras cosas. Ha participado en una diversidad de proyectos a nivel nacional e internacional en instituciones como Ministerio de Ambiente, municipios, organismos internacionales, Contraloría General de la República, entre otras. Es creador directo de la metodología para la evaluación económica del daño ambiental y en Costa Rica brinda apoyo a instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al Tribunal Ambiental Administrativo, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en casos estratégicos de evaluación del daño ambiental de gran trascendencia nacional. Entre los estudios de casos desarrollados están el caso del ingenio Taboga, con la contaminación del río Tempisque, el caso de la Standard Fruity Company, con la contaminación del río Pacuare, el caso de la cooperativa Dos Pinos, con la contaminación del río Siquiaris, y el caso de Químicos Holanda en Costa Rica. Entonces damos un fuerte aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a estar acá en esta universidad. Como le decía al compañero fiscal, siempre genera nostalgia entrar a un centro, un recinto universitario, porque la vida más linda que uno llevó fue cuando estudiaba en la universidad. Ya después de ahí sale uno a trabajar. No, me siento muy complacido de estar acá con la oportunidad de dictar una conferencia en un tema de pertinencia nacional e internacional, en donde andamos buscando algunos caminos que nos ayuden a encontrar respuestas a problemas que nos aquejan y que comprometen el futuro hasta de la misma humanidad. Creo que el daño ambiental va más allá de un simple asunto jurídico legal. Es un asunto más existencial, de vida. Y desde la óptica nuestra, como tecnócratas y como responsables profesionales de aportar a la ciencia y a la técnica, pues yo tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de una metodología pedida por la ministra de Ambiente en el año 2001. Ya antes había hecho unas aproximaciones y bueno, eso se los voy a presentar ahora. Yo creo que voy a empezar acá. Sí. Bien, sin más preámbulos, si vemos, no sé si podemos apagar esta luz acá. Así se ve más íntimo la cosa. Muchos están detrás del tema de la valoración económica de recursos naturales. Y si uno revisa Google, San Google, le pone valoración económica, le tira un mar de estudios. Lo paradójico es que teniendo ese mar de estudios, hay pocos instrumentos institucionalizados que recojan esos valores y los traduzcan en decisiones. ¿Por qué? No sabemos. Todavía sigue siendo una especie de misterio, algo que se conoce bastante,
que no permee las decisiones trascendentales de manera más directa. Esta charla no es sobre valoración económica, es sobre una metodología. Y cuando hablamos de metodología, hablamos de una lógica y de un método. Entonces, una metodología para la evaluación económica, el lenguaje es económico, no es una metodología ambiental, porque en este contexto histórico nos interesa la lectura social del ambiente, que no la tenemos clara. Y es de daños ambientales, no es de impacto ambiental, que podemos hablar mucho sobre eso también. Y podríamos llevarnos sorpresas un poco interesantes sobre la evaluación de impacto ambiental, tal como está ahora. Me imagino que las flechas, ok, no. Aquí me dicen que tenemos un panel diverso, pero en cierto modo aglutinado en políticas públicas, ciencias económicas, ciencias ambientales, gestión ambiental, se me olvidó la otra. Esos son los años ya. En economía, paradójicamente, sucede algo interesante. Las familias que son los dueños de los recursos, las empresas que transforman los recursos en bienes y servicios. Esa es la ciencia económica. La familia le da trabajo a la empresa produce bienes y servicios. La familia recibe por este trabajo un pago que se convierte en el ingreso familiar, y con el ingreso familiar la familia le paga a la empresa los bienes y servicios que se convierte en el ingreso de la empresa. La pregunta es, para producir un tomate, ¿qué se necesita? Agua, fertilizantes, y cuando hablamos de fertilizantes, hablamos de nutrientes. Entonces, los libros de economía, cualquier libro, introductorio, lo que sea, empieza con 3 factores de producción, ¿verdad que sí? Para los que estudiamos economía. Tierra, trabajo y capital. Y después de unas pocas páginas, de un plumazo, eliminan uno de ellos. ¿Cuál? Y toditas las curvas que nos enseñan es trabajo, capital, ¿verdad? Y nos olvidamos de tierra. Y sin tierra no podemos producir tomate. Entonces, cuando nosotros vemos que la empresa también está ligada a un recurso natural, es porque el recurso natural le aporta insumos a la empresa. En nuestro lenguaje moderno, esto se llamaría servicio ambiental, ¿verdad? Los nutrientes naturales son servicio ambiental. Aquí se cumple el círculo económico, ¿verdad? Pero aquí no. Falta la otra parte, que es el precio de los nutrientes. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, de la ciencia económica y de las políticas públicas, hay un subsidio ambiental a la producción. O sea, no estamos reconociendo los nutrientes, no estamos reconociendo el agua. Y esto de acá es lo que explica la valoración económica de los recursos naturales, porque la valoración económica está detrás del precio. ¿Cuánto le ponemos a los nutrientes? ¿Ustedes saben cuánto valen los nutrientes? Sí saben, saquen un quintal de 50 kilos de urea y sabrán cuánto vale el nitrógeno. ¿Verdad que sí? En el mercado. ¿Ven? O vayan a comprar un poco de tierra, de esas que ya se venden en los supermercados.
y se lo venden ya a la tierra. Entonces, en lugar de reconocer esto, lo que tiran son residuos. Residuos que llegan por el lado de los residuos a afectar la capacidad de carga de los ecosistemas, de los sistemas. Por el lado de la extracción, compromete la sobreexplotación de los recursos naturales. Por los dos lados estamos desbaratando los recursos naturales. ¿Qué pasa si nosotros desbaratamos esto de aquí? ¿Qué pasa con lo de arriba? No tiene sentido. No tiene sentido. Y ahí es donde ya tenemos que dejar de ver los recursos naturales para empezar a ver un factor de desarrollo, ya no los recursos naturales. Y el factor de desarrollo más estratégico, porque es el que le da esperanza a un futuro. Entonces, ¿por qué la Procuraduría Ambiental, por qué la Fiscalía, por qué la Secretaría están? ¿Porque son ambientalistas? No. Porque tienen que resguardar esto que está aquí. Y ese resguardo requiere instrumentos de gestión, requiere financiamiento, requiere recursos humanos, requiere capacidades tecnológicas, requiere todo. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas orientadas a eso? Si ustedes revisan, y no de México, hasta de mi país si quieren, revisan el plan de desarrollo de gobierno, sí, está permeado de preocupación ambiental, ¿verdad que sí? Pero cuando van a los presupuestos, eso no es compatible. Los presupuestos no existen para el ambiente casi. Y el ambiente casi no tiene instrumentos económicos que generen flujos de ingresos para esos presupuestos. Entonces, estamos en una coyuntura complicada, pero esa es la oportunidad que tenemos y que tienen todos ustedes también. Si no, no tendríamos trabajo, ¿verdad? Pasemos. Entonces, pasando a la cuestión del daño, que es uno de los instrumentos, la gestión del daño ambiental. Vamos a ver 3 ejes: los recursos naturales, beneficios y acciones, conceptualización y la evaluación económica. Voy a tratar de recorrer el ejercicio, principalmente en lo económico, con un caso numérico. Bueno, ahí están unas hojas de Excel para que no se me asusten. Pasemos. Ok, aquí nosotros deberíamos descomponer un ecosistema en sus distintos activos naturales. Y utilicé una palabra clave. No utilicé recursos naturales. Utilicé activo. Todos tenemos claro lo que es un activo, ¿verdad? O sea, no es algo que se mueve. En economía es algo que genera rentabilidad. O sea, que lo capitalizamos. De lo contrario sería un pasivo. Entonces, los activos naturales deberíamos conocerlos y deberíamos conocer lo que esos activos naturales brindan: materias primas, bienes de consumo, esparcimiento, recreación, protección, regulación del clima. Todo esto aquí, servicios ambientales. Y tener esto. Si ustedes van a las instituciones, eso no está. Y uno pregunta, ¿puede alguien administrar algo que no conoce? Ok, no conocemos el ambiente. ¿Ya? Y no hablo de México, hablo de todos lados. Entonces, es difícil gestionar lo que no se conoce. Esos activos naturales están viéndose comprometidos por un montón de acciones: contaminación, introducción de organismos exóticos, deforestación, quemas, incendios, extracciones, todo. ¿Me comprenden? Todo eso. Y lo interesante es que la acción
La acción, por ejemplo, la contaminación puede afectar varios activos naturales. Entonces, cuando nosotros nos metemos con el daño ambiental, no seguimos la contaminación, seguimos las consecuencias de la contaminación. Eso es lo que tenemos que ir a ver. La contaminación puede ser el elemento objeto de una infracción, pero el daño es otra cosa. ¿Ya? La infracción no necesariamente genera un daño, puede ser un delito. Y un daño ambiental no necesariamente fue producto de una infracción, y tampoco fue producto de un delito. Entonces son dos cosas que se separan. Y para que me comprendan, si yo voy manejando con mi carro y me paso una señal de alto y está el policía de tránsito al otro lado, estoy sujeto a una multa, ¿verdad? ¿Por qué? Cometí una infracción. ¿Causé daño? No. Pero si del otro lado ahí había un carro y lo accidenté, además de la multa, tengo que asumir las consecuencias del daño material y del daño moral y del daño, todos los daños. Entonces, vuelve un momento. Cuando nosotros tenemos una denuncia por un daño, nos metemos aquí a ver qué fue contaminación y vamos y marcamos como una hoja de trabajo. Y ya tenemos una idea de la magnitud esperada del daño. No es que deforestó, no es que contaminó, es que se afectó cierto capital social. Pasemos. Si yo quiero evaluar el daño, necesito entender un antes y un después. Eso es el requisito, un antes y un después. Y ese antes es cómo está el estado de conservación del ecosistema antes de el daño. ¿Cómo quedó el estado de conservación del sitio después de el daño? Si no podemos hacer eso, no podemos dimensionar la magnitud del daño, ni siquiera podemos decir si hay daño o no hay daño. Hay contaminación, pero de ahí a que haya daño tal vez hay mucha distancia. Pasemos. Entonces, para poder hacer la medición del estado de conservación necesitamos indicadores. Ponderar indicadores, evaluar esos indicadores. Tenemos que conocer el nivel de afectación para poder sacar el estado de conservación final. Viéndolo de esa manera, pasemos. Esta gráfica vista de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda, acá lo más que puede estar el estado de conservación es 100%, no puede estar menos, más, puede estar menos. Entonces nuestra pregunta es, ¿en qué estado está? Nos interesa conocer este beta. Si este beta estuviera muy hacia el origen, ¿cómo pensamos que están los ecosistemas? Muy mal, ¿verdad? Muy deteriorados. O sea, entre más hacia la derecha, mejor conservación hay del ecosistema. Eso tenemos que conocerlo, eso tampoco lo conocemos con claridad. ¿Ven? Seguimos. Para conocer eso, podemos hacer uso de información científica, criterio de experto o la combinación de eso, y nos obliga a definir indicadores. Y aquí también entramos en otro dilema. Nosotros somos muy dados a usar indicadores, pero no a definir indicadores. Y cuando nos obligan a definir indicadores, a veces no sabemos para qué. Entonces la gente mide y mide y mide, genera información, y eso es como caminar un camino que uno va caminando para adelante que piensa que va bien, porque uno camina para adelante, ¿verdad? Pero si uno no sabe a dónde va, de cualquier camino es bueno. Y a veces nosotros vamos caminando cualquier camino sin saber a dónde tenemos que llegar. O sea que no tenemos metas de futuro claras sobre los ecosistemas.
Seguimos. Entonces, aquí nosotros tenemos la forma de definir, tenemos que definir los indicadores y esos indicadores tenemos que ponderarlos. Podemos pedir la ponderación o el criterio de importancia a un grupo de gente como ustedes, porque la importancia es un criterio social, no es un criterio ambiental. O sea, lo que es importante para mí no es importante para María. Y sacamos un promedio, la suma de ellos me tiene que dar el 100%, pasemos. Creo que eso, ¿ven? Tener una lista de indicadores ponderados, eso tampoco se tiene. ¿Ven? Por ejemplo, aquí se mide el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Que es la combinación de 3 indicadores grandes: per cápita, educación, salud, y lo dividen entre 3 y ya sacan el índice de desarrollo humano. En la parte ambiental no tenemos eso. Y a veces lo saca un estudio, una investigación, pero no hay una institución que esté monitoreando el ambiente como sí monitorea el Banco Central, el PIB. En la parte de ambiente no tenemos eso. Aquí hay instituciones. El INEGI se metió con las cuentas ambientales, yo no sé si todavía sigue, porque empezó en los años 80, a finales de los 80. Yo no sé si se usa. Y después evaluamos los indicadores, y esta evaluación exige al profesional, el biólogo, por ejemplo, que yo quiero, vuélvete un momento para atrás. El biólogo que yo quiero que me hable sobre la composición faunística y estructura, pero que me diga cómo está, no que me lo describa y me lo caracterice. El biólogo se va al campo, hace los transectos, hace el índice de Shannon y todo eso, y me hace todo el informe. ¿Y cómo estaba eso? Resulta que el índice de Shannon da 2 en un ecosistema y en otro ecosistema da 3. No significa que donde está 2 está mal, porque hay espacios donde la riqueza biológica es limitada por las características propias. No hay una conclusión clara. Entonces, cuando yo le digo al biólogo que me dé el estado de condición de la biodiversidad, no me puede sacar el libro rojo. Y les digo esto, me estoy metiendo con biodiversidad porque digamos que es una ciencia bastante evolucionada, igual que la forestal. Una especie amenazada en el libro rojo se asocia con un estado de conservación de esa especie débil. Y si esa especie está en un ecosistema aquí, no sé, de 5 millones de hectáreas, aquí en México, y es una especie amenazada, se dice que está amenazada. ¿Y quién dice que está amenazado en ese sitio inhóspito de 5 millones de hectáreas? Esas conclusiones ligeras hay que superarlas. Pasemos. Entonces, evaluamos, ¿verdad? Le aplicamos el ponderado y pasemos. Y llegamos a tener esta tabla. Esta de aquí es una herramienta institucional o que se puede convertir en una herramienta institucional para que el investigador no vaya a hacer lo que le da la gana al campo, sino que vaya a generar la información que la institución necesita. Pero además, esto es el monitoreo. ¿Cómo está hoy el estado de conservación? Pasemos porque no se ve bien. Ven, aquí nosotros, lástima que esto no se ve bien. Tiene un contorno externo que es el óptimo. Para explicar eso, yo lo uso como la respuesta que damos en Costa Rica cuando nos preguntan, mira Gerardo, ¿cómo estás? Mi respuesta es pura vida. Ojo, y pura vida es mucho mejor que excelente. ¿Me entiendes? Es mucho mejor que excelente, es lo óptimo. No puedo estar mejor.
Eso es 10. Si alguien me pregunta, ¿por qué? No sé cómo decirle por qué. Son tantas cosas. Pero también cuando me pasó algo y me pregunta, mira cómo está, mira más o menos. Ese más o menos es la curva verde. Entonces la brecha entre la curva verde y el contorno externo es el deterioro que ha tenido el sistema por el tiempo. Y la curva verde, mi línea base. Mi condición inicial, como decía la compañera en su disertación, conocer cómo están los recursos hoy, para poder ver cómo cambian con una acción. Ya yo tengo mi línea base, sencillo, ¿no? Y es muy probable que se pueda hacer en un tiempo corto. El tema es hacerlo. ¿Seguimos? Afectación. Lo más que se puede afectar un recurso es 100%. No puede afectarse más de 100. Se perdió. La pregunta es, ¿en dónde está la afectación? Ese delta. ¿Qué pasa si ese delta está muy cerca de acá? Muy poca afectación. Entonces, para mí es muy importante conocer ese delta. Imagínense que yo le dé seguimiento a las infracciones, todas las infracciones, y todas las infracciones son cositas pequeñitas como esa. Entonces, colapso el sistema. Y no tengo capacidad para atender el caso grande aleccionador. Como hablamos con el equipo del grupo de capacitación de estos días, la gestión del daño no es eficiente cuando tengo más casos gestionados, o sea, no se mide con una estadística, se mide con un cambio de comportamiento. Y entre más baja sea la estadística, es muy probable que la gestión del daño esté siendo más eficiente. Entonces, ¿cómo usted manda la señal a alguien para que los demás no hagan caso? Perdón, no es que no hagan caso, para que los demás hagan caso. Métase con el grandecito. O sea, se mete con el campesino, no hace ninguna noticia. Aunque se meta con 100 dispersos, no hacen noticia. Pero se le consumieron los recursos. Métase con un grandecito y saldrá en la prensa. Y usted tendrá que prepararse. ¿Verdad? Porque yo les decía al grupo, si a mí me ponen a luchar con un niño, los voy a masacrar. Pero no significa que yo gané. Significa que el otro no se podía defender. Entonces, si un campesino no se puede defender, no significa que la institución ganó. Pero si se mete con un grandecito, ya la cosa cambia. Porque ese grandecito puede pagar a un ingeniero, un bufete de abogados, conseguir la información que quiera, cuando la quiera, en el momento que la quiera. Entonces ya tiene que pararse firme la institución. Y esa es la lógica de la metodología. Fortalecer a la institución. Nos interesa conocer este nivel de afectación. Pasemos. Lo evaluamos igual. Eso está en unas hojas de Excel. Y determinamos el valor final. ¿Ven? Los mismos indicadores. Yo no puedo cambiar los indicadores del estado de conservación inicial para valorar la afectación, porque desde el punto de vista técnico ya no serían comparables. Tengo que usar los mismos indicadores. Pasemos al gráfico, que es donde más se entiende. ¿Ven? El contorno verde es la línea base, la condición inicial. El contorno rojo, la condición final. La brecha entre esos dos contornos, ¿me ejemplifica daño? Sí, porque hay una disminución en la condición, ¿ven? Y la amplitud de la brecha entre esas dos curvas me da una idea de magnitud del daño. Y además me da una idea de cuáles son los recursos que fueron dañados. Pero además ya me acerca a la parte económica, que es lo que andábamos buscando. Hasta aquí tenemos dos respuestas para un tribunal, para un fiscal, para un juez. Dos respuestas. Una, ¿hay daño? Sí. Segunda respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la magnitud del daño? Mucha, poca, regular. Tengo dos respuestas. Y si el juez o el tribunal o el fiscal están seguros de eso,
sigue el siguiente paso. ¿Cuánto cuesta? Y para entender cuánto cuesta, lo primero es, ¿cuánto cuesta pasar del rojo al verde? Porque el que causa daño está obligado a restaurar el objeto dañado, ¿cierto? Digamos que por ley está obligado y por moral también, ¿verdad? Algunos son inmorales. Ya tengo una explicación y una justificación del por qué esa persona tiene que restaurar. La pregunta, ¿hasta dónde tiene que restaurar? ¿Hasta aquí? Ok, ya tengo también hasta dónde. ¿Ven? Un sentido de justicia. No le voy a pedir que restaure lo que no dañó. Restaura lo que dañó. ¿Ya? Como decía el compañero del curso, si tengo un carro que compré hace 5 años, el estado de conservación era el de arriba, aquí, pero después ya tenía un 60% de vida útil, o sea, de conservación, y cuando le chocan no va a pedir el carro nuevo. Eso ya nos da seguridad de pararnos frente al infractor, sea pequeño o sea grande. Entonces, pasamos a lo económico. ¿Por qué nosotros entramos a la valoración económica? Yo no sé cuánto tiempo tengo, es que a mí me gusta este tema. La gente a veces se mete con valoración económica sin entender la esencia de lo que hay detrás de la valoración económica y andan detrás de un número nada más. Un número con signos monetarios. Eso es el producto final. Pero estos aspectos claves que es, el ambiente tiene valor porque cumple una serie de funciones que afectan positivamente el bienestar de la sociedad. Ven, qué interesante, ya pegamos ambiente y bienestar. Eso es clave. Porque todas las políticas públicas, ¿a qué se dirigen? Olvídense del ambiente. Todas las políticas públicas, ¿a qué se dirigen? Al mejoramiento del bienestar de la gente, ¿verdad? Entonces esa política pública debe considerar el ambiente, porque el ambiente está correlacionado con el bienestar de la gente. El bienestar no se mide con dinero, se mide también con la disponibilidad de aire limpio, con el acceso de agua. No hablo de agua potable, hablo de agua, o sea, que yo hago un pozo y encuentro agua. ¿Me entiendes? Con armonía, con paz, con libertad. Entonces, el bienestar no se mide con dinero solamente. El dinero nos sirve para comprar lo material, pero eso es una parte de la ecuación del bienestar. Ahora metemos una, que es el ambiente. Y valorar económicamente el ambiente permite contar con un indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad. Aquello que vale más es porque nos beneficia más. Pregunto, ¿es importante el agua? ¿Nos genera mucho bienestar? ¿Cuánto vale el agua? ¿Por qué no se cumplen estas lógicas que son lógicas? Y en contexto como el agua se vuelve ilógico. Porque algo tan valioso y tan importante para el bienestar no tiene precio. O no se le ha asignado un precio correcto. Ahí estamos fallando nosotros. No la gente, todo el mundo, nosotros que nos quitamos la investidura de profesionales técnicos y nos ponemos como simples mortales, vivimos las mismas consecuencias cuando no tenemos agua. Entonces, valorarlo significa entender la importancia que tiene ese factor ambiental en el bienestar de la gente y permite compararlo con otros componentes del mismo mediante el común denominador dinero. ¿El bosque vale mucho? Pareciera que sí. ¿La ganadería vale mucho? Okay. Si yo tengo un bosque y tengo ganadería en mi finca, ¿verdad? ¿Qué me está reportando a mí ingresos? ¿Y por qué el bosque no?
entonces el bosque no vale. Y yo me lo voy a volar para hacer ganadería. ¿Cierto? Pero viene el compañero Pepe y me dice, no puede cortar ese bosque. ¿Por qué si es mío? Me dice, no es suyo el bosque. Ya discutimos eso, ¿eh? ¿Por qué no lo puedo cortar? Ah, porque los de la ciudad van a afectarse con agua. Entonces dígale que me paguen. Dígale que me pague el de la ciudad. Porque usted me está limitando a mí un derecho de uso. Yo no tengo problema de agua, el que lo tiene es allá. Si yo le conservo el agua a esa gente, le estoy brindando un servicio. ¿Y por qué no me lo pagan? Entonces, si yo no le doy valor al bosque monetario, yo no puedo compararlo con la ganadería. Y esa opinión romántica de que es importante no funciona ya. Eso era en los años 90. Ya no funciona. Si es importante es porque algún beneficio a la sociedad genera. Y si genera un beneficio a la sociedad, nosotros los economistas estudiamos el valor que tiene la escasez de un recurso. Eso es lo que estudiamos. Y estudiamos la asignación de ese recurso escaso en la satisfacción de necesidades. Eso es lo que estudiamos. Y en ese contexto desarrollamos todos los instrumentos para darle todo el arsenal al decisor. ¿Cierto, no? ¿Por qué no lo hacemos con ambiente? ¿Por qué nos quedamos solamente como en la academia? Y no trasciende. Si es lógico. Pasemos. Entonces, cuando nosotros queremos entender la valoración de los flujos, flujos son los beneficios, servicios ambientales, insumos, como usted quiera llamarlo, que brindan los ecosistemas naturales. Tenemos que determinar la forma en que la sociedad percibe ese valor de los servicios ambientales, o sea, de esos flujos. ¿Qué pasa si no los percibe? ¿Qué precio le van a dar? Okay. ¿Y qué papel debería tener el Estado entonces cuando una población no percibe ese valor? Hacerlo ver, ponerlo, sacarlo a flote y decirle, señores, no destruyan ese bosque es importante por esto, y permear hasta que la gente entienda, porque a veces no le damos valor a las cosas hasta que lo perdemos. Solo ahí nos damos cuenta qué importante que era mi esposa, hasta que la perdí, ¿verdad? Pero antes de eso, todo lo demás me parecía importante. Es mejor entenderlo antes. Considerar la respuesta de la sociedad ante cambios en la existencia. Ya ustedes dieron un paso gigantesco, tienen un marco legal riquísimo, tienen institucionalidad riquísima, tienen capacidad técnica instalada riquísima. ¿Qué falta? Dar el paso. Eso es como estar aquí, ¿verdad? Parado, y que alguien venga y lo empuje. ¿Verdad? Solo así uno aprende a nadar. Y nosotros en Costa Rica hemos hecho eso. La persona puede estar aquí. Ahí vamos arrimándolo. Y cuando está aquí, lo empujamos. Y ha funcionado. ¿Me entiende? Y cuando le hemos tenido que dar la mano para sacarlo porque nos habíamos equivocado, lo corremos para acá y lo tiramos a otro lado. Es hacer, ¿me entiende? Es hacer. Como dice el anuncio, el poder de uno es hacer algo, ¿verdad? Cualquier cosa, pero no quedarse sin hacer. Reconocimiento de esta relación entre servicio ambiental, desarrollo económico y bienestar. El servicio ambiental me lo da los ecosistemas. El agua entra a la represa. En la represa se produce la energía. ¿Y la energía dónde se consume? ¿Me entiende? ¿Para qué nosotros fomentamos el desarrollo? Para el mejoramiento del bienestar de la gente. Pero ese desarrollo está pegado con el servicio ambiental. Este edificio, ¿qué brinda este edificio? ¿Verdad? Educación, conocimiento, aquí se transfiere. Ese es el uso de este edificio. Información. ¿Qué pasa si nadie paga por esto? ¿Qué pasa con esto?
se deteriora. ¿Y qué pasa con el servicio entonces? Se va perdiendo. Y cuando nosotros perdemos ese servicio, realmente no estamos perdiendo este servicio. Estamos perdiendo esta cadena. ¿Ven? Entonces, pasemos. No se ven las letras, posiblemente. La biodiversidad es un activo, me genera servicios ambientales que generan beneficios en la población. Hasta aquí estamos llegando casi. Entonces, con la valorización económica pasamos a darle el valor económico para desarrollar los instrumentos. Y con esos instrumentos de gestión, mejorar la capacidad de conservación. Ese contexto de valorización económica quería darlo para que no estén esperando solo las ecuaciones. Ahora sí pasemos a las ecuaciones. Entonces, costo de restauración y costo de compensación. ¿Hasta dónde restauramos? Hasta donde estaba la condición inicial. La compensación, ¿por qué? Se compensan cosas, ¿verdad?, cuando hay una afectación. Entonces, se compensa por los beneficios perdidos. ¿Cuáles son esos beneficios perdidos? Lo que vimos anteriormente, los servicios ambientales que se deterioran. Y después hay otros costos que vamos a ver. Pasemos. Esa ecuación, que son, a mí me gusta, yo estudié matemática antes de economía. El tiempo, necesito el tiempo de restauración que me lo dé el ingeniero, el que sabe. Necesito la cantidad de recursos naturales que se vieron afectados y necesito los requerimientos. Eso está en un Excel que no lo vamos a abrir ahorita, tal vez más tarde. Pasemos. Y tenemos aquí, ven, en bosque, todo lo que requiere la restauración de ese bosque, los años, y aquí las cantidades. Antes de estas cantidades está el precio y está la cantidad del requerimiento. Que voy a reforestar, necesito 500 plantas por hectárea. ¿Cuánto me cuesta la planta? 5 pesos. Entonces me cuesta 2.500 pesos en plantas por hectárea. Ahora sí, ¿cuántas hectáreas? 1.000 hectáreas. Entonces ya tengo 2.500.000 pesos solo para meter una planta. O sea, la planta nada más. Ahora me falta el costo de meter la planta. O sea, la mano de obra, el vehículo, combustible, fertilizante, todo, ¿me entiendes? Todo. Todo eso que estoy diciendo es lo que iría aquí. Entonces, cuando ya yo tengo eso, tengo algo interesante. Tengo un valor, y eso lo traigo valor presente, ahorita lo vemos. Tengo unos requerimientos y tengo una programación. O sea, tengo una programación financiera con requerimientos y presupuestos. Ya tengo mi plan casi hecho. Pasemos. Igual con el recurso agua, ¿verdad? Igual con el recurso suelo. Eso es un derrame de petróleo en Ecuador. Y pasemos. Tengo el resumen, 33 millones de dólares. Real. Entonces, ya yo tengo una respuesta al fiscal para decirle, señor fiscal, la restauración de ese ecosistema dañado cuesta 33 millones de dólares. Y si él pregunta por qué, le digo, porque hay que invertir 10 en bosque, 1 en agua y 21 en suelo. ¿Por qué en suelo? Porque había que arrancar el condenado suelo, llevarlo a una máquina, limpiarlo y volverlo a poner. O sea, carísimo. Porque si usted lo deja contaminado, se muere. Carísimo. Entonces, derrame de un petróleo, de un flujo petrolero, no es cerrar la llave. ¿Cómo se corrige el problema? Así se evita que siga creciendo. Pero ya el problema hecho, hay que ver cómo se resuelve. Allá en Campeche la cosa no está tan bonita, ¿verdad? Entonces, ya tenemos restauración, sigamos. Ahora vamos con la parte social. Hasta ahí, hasta lo anterior era lo biofísico. Era la curva
verde, o no me acuerdo qué color, roja a la verde. O sea, con eso pasamos de la roja a la verde. Pero también hay una relación social entre el ecosistema y la gente, ¿no es cierto? Entonces, y ahora tengo que entrar en la compensación social. ¿Y por qué compenso? Porque sucede esto cuando hay daños. Se dispone de flujos en una menor cantidad y calidad. Se puede perder la oferta de flujos de otros bienes y servicios. La gente pesca en un río, la comunidad. Viene alguien, contamina el río. ¿Qué pasó con esa pesca? Se perdió. ¿Hay que indemnizar a esa gente? Sí. Y si no queremos que cambien la dieta y sigan comiendo pescado, le podemos sustituir con unos estanques para producir pescado que sigan teniendo la comida basada en pescado. Eso es sustituir la oferta de flujo. Se contaminó un pozo de agua. ¿Qué tengo que hacer? Sustituirlo por otro. Pero si yo no puedo sustituirlo, se pierde la oportunidad para siempre. ¿Y qué significa eso? Cualquiera de esas alternativas significa pérdida de bienestar. Y si hay pérdida de bienestar, se justifica la compensación. Ven, no es que la gente pida porque hubo una contaminación de petróleo, si no se había afectada, ¿por qué lo tengo que indemnizar? Ni tampoco como sucedía en Costa Rica hace más de 15 años, 20 años, que se pintaba el techo de la escuela. ¿Me entiende? Como una especie de castigo. Trabajo comunitario como una especie de castigo. ¿Qué tiene que ver eso con ese problema? La idea es que se resuelva el problema ese, no castigar a la gente. Sigamos. Entonces, aquellos beneficios los agregamos en estos 4 rubros y sigamos. Y tenemos esto de materias primas y bienes de consumo final, es una ecuación igual. Se compensa por lo menos durante el tiempo que dure la restauración, porque conforme se va restaurando, se va recuperando el flujo de servicios. Pero puede ser que la gente quede enferma, y aunque se restaure el flujo de servicios, la gente sigue enferma. Entonces, los beneficios se pueden, la compensación va más allá del tiempo, pero por lo menos este tiempo, el tipo de recursos, los bienes que genera. ¿Y seguimos? Entonces tenemos servicios ambientales del bosque, secundario, agua de consumo, eso es allá en Ecuador, agua, otros usos, usos recreativos, pesca de consumo, tenemos 3.800.000. El primer año y 3 años. ¿Seguimos? Esto es protección y seguridad. Cuando un bosque está en una ladera y hay un pueblo en el pie de la montaña, si yo quito el bosque, ¿cómo queda el pueblo? Vulnerable, ¿verdad? ¿Qué hacía el bosque entonces en función de ese pueblo? Protegía, disminuía el riesgo de deslaves, de derrumbes. Si yo lo quité, yo por lo menos debería hacer un muro de contención para contener el derrumbe. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, a eso hace referencia ese tipo de cosas. Pasemos. Y hacemos las inversiones, la administración, el mantenimiento, las medidas de mitigación, todo lo que represente atender esa población que quedó en riesgo. Todo eso hay que meterlo. ¿Por qué? Porque quedó en riesgo hasta que el bosque vuelva a estar ahí. Sigamos. Salud. La gente se vio expuesta. Una población. Hay unos que fueron al médico. Esos son los enfermos. Pero hay otros que se vieron expuestos que no fueron al médico. Deberían tener una atención médica básica por lo menos. Un examen de laboratorio. Lo que sea, para prevenir, si es que no fue al médico porque no tuvo tiempo, porque no pensó que estaba enfermo, o lo que sea. Pero además, pueden aparecer plagas, porque se rompió el equilibrio. Puede que se tengan que usar medidas de mitigación, mascarillas, por ejemplo. Y puede que tenga que hacerse alguna infraestructura, quitar el agua estancada, drenaje, por ejemplo, para drenar eso.
ven todo lo que puede aparecer alrededor de salud. No es solamente pensar la gente que se enfermó, que son unos poquitos y que fueron al médico y devolverle la plata que gastó la persona en el médico, eso es lo menos. Sigamos. Entonces tenemos dispensario, en este caso, ¿verdad? Todo esto, ¿me entiendes? Todo eso. Y tenemos los valores aquí. Sigamos por ahí. Este es algo interesante. Esparcimiento y desarrollo espiritual. Una familia, una comunidad que se baña en la poza de un río de su comunidad, ¿está haciendo turismo? No, ¿verdad? Una gente que viene de Costa Rica, que se monta en un bus acá y se va a esa misma poza donde se está bañando la comunidad, ¿está haciendo turismo? Entonces, ese esparcimiento no es el servicio recreativo del turismo. Ese servicio recreativo del turismo está en la primera ecuación de materias primas. ¿Entiendes? Aquí es parte intrínseca de la comunidad. Entonces, cuando ese río se contamina, esa comunidad pierde algo muy valioso porque usaba el río no para bañarse, sino para la transferencia ancestral de conocimientos y formas. Entonces, su valor es mucho más profundo que el valor material del turista. Se contaminó ese río, el turista se va para otro. ¿Y esa comunidad? No, el costo para esa comunidad es infinitamente superior al costo desde una óptica turística. Y ese es un valor que a veces lo dejamos a un lado. Si ustedes ven, cada vez los valores van hacia conceptos más intangibles. Y ese valor a veces no tiene precio. Solo lo barato se compra con dinero y eso no se puede comprar con dinero. Entonces, pasemos. Ese no tengo un ejemplo. Hasta ahí son los costos. Después vienen las extracciones. La gente que fue a deforestar y se llevó la madera. ¿Esa madera que se cortó es daño o es un robo? Si fue ilegal. Ven, tenemos que tener cuidado. Esa madera que se cortó generó un daño, pero la madera que se cortó no es el daño, es la acción. Y si esa madera es ilegal o el petróleo que se sacó de manera ilegal, ¿qué debe hacer la persona que lo hurtó? Devolverlo o devolver lo ganado con eso. ¿Ven? Y eso suma. Igual la gestión del daño. Todo lo que comprende atender el incendio. Todo lo que comprende atender el derrame. Que no es barato. Muchas veces. Pasemos. Los costos de extracción. Simplemente tener claro qué se extrajo y cuánto cuesta. Pasemos. Si fuera petróleo no recuperado, barril, tanto el precio, tanta la cantidad, el costo. Esos 145 no es daño. ¿Me entiendes? Es el valor de lo que generó daño. Sigamos. Y después está la gestión del daño. Todo lo que se configura desde el punto de vista institucional para ir a hacer la contención del problema. Y eso tiene un precio también. ¿Por qué hay que cobrar esto? En los juicios normales eso se llamaría las costas del proceso, ¿verdad? Que se llamarían las costas del proceso en los juicios normales. Porque eso no está presupuestado en la institución. Él no tiene el presupuesto en la Procuraduría para atender un daño. Porque los daños son circunstanciales. Usted no puede planificarlos. Así de simple. Entonces, el responsable del daño tiene que pagar eso. Y eso me lleva, pasemos, a la agregación de todos los valores del daño. Restauración, materias primas, infraestructura, protección, seguridad, salud, esparcimiento, extracciones, gestión. Pasemos al último. Y llegamos a una tabla como esa. A la pregunta que me hizo la persona cuando le enseñé el gráfico,
de que le respondía, hay daño, la magnitud del daño, y la siguiente pregunta era, ¿cuánto cuesta el daño? ¿Cuánto cuesta? 46 millones de dólares. Esa es la respuesta que yo tengo que darle a alguien. ¿Por qué 46 millones? Porque 33 millones son para la restauración, 12 millones para la, 21 millones, no, 12 millones para lo social, la compensación social, los costos 145 y los costos de gestión 423, 46 millones. Ya tengo las tres respuestas fundamentales de un juez. ¿Hay daño? ¿Qué tan grande es el daño? ¿Cuánto cuesta el daño? Pero cuando me preguntan, yo me voy para atrás para responder uno a una las preguntas. Esto no es académico. Esto ya ha sido aplicado en Costa Rica, por ejemplo. Y ha sido juzgado en Costa Rica. Nosotros hemos hecho estudios que dan 6 millones de dólares de daño y se llega a una conciliación de 6 millones de dólares para restaurar el daño. A veces menos, nunca más, ¿no? Entonces nunca más. Si tú puedes abrir unas hojas de Excel que están ahí. Y ya con eso solo les muestro las hojas de Excel, principalmente la económica. Esa que ajá. Ok, no sé si se puede hacer grande, pero eso es las tablas. Déjalo así si quieres. Las tablas que son análogas a las sumatorias que estaban en las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al técnico? Le enseña, ¿qué fue la capacitación? Le enseñamos la metodología, le enseñamos la tabla. Entonces, el técnico, ¿qué tiene que hacer? Hay que restaurar bosque. Entonces, ¿qué necesito? Y llena esta fila, todo lo que quiera. ¿Quién llena eso? El que sabe. El ingeniero. ¿Ya? Y tiene unidad de medida, tiene precio y tiene las cantidades distribuidas en el tiempo de restauración. Para bosques, agua, suelo. Y así seguimos las pestañas abajo. Eso. Subes. Y así tenemos todas las pestañas. ¿Ven? Lo que yo les mostré en las tablas del PowerPoint, bueno, no es este ejemplo, pero lo que yo les mostré fue esto de aquí. Pero la construcción no empieza aquí, empieza aquí. ¿Para qué yo hago eso? Para que cuando el imputado, con todo su arsenal técnico, quiera reclamar, le cueste traerse abajo eso. Segundo, para que el juez o el tribunal se convenza de lo que uno le está presentando y que no se lo sacó debajo de la manga, como un mago. ¿Ya? Y tercero, para poder reflejar de manera muy fidedigna toda la dimensión de las afectaciones que ese daño causó. Porque si usted recorre todo eso, usted tiene que leer el sitio bien, tiene que leer lo social bien, la relación entre lo social y el sitio, y lo pone ahí. Puede que algunas de las variables de la ecuación sean 0, no importa, pero la recorrió, y es 0 porque es 0, no porque no lo hice. ¿Me entienden? No es lo mismo poner no aplica a que esté la celda vacía, porque si está la celda vacía, ¿qué genera? Una pregunta. Mire, ¿y aquí? Es que no, ese no estaba. Póngale 0 y vacío no es lo mismo en matemática. 0 es 0. Y 0 no significa nada. ¿Me entiendes? 0 es 0. 0 es una cantidad. Nada es que no existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al PowerPoint.
¿qué pasa si cuando yo presento esos 46 millones y el juez pregunta, yo no puedo responder de dónde salieron? Ah, es que me lo dijo Pepe. ¿Qué pasa si cuando yo dije que la restauración del ecosistema boscoso cuesta 10 millones y viene el forestal y pregunta, ¿y cómo hicieron eso? Y yo no puedo responderle. ¿Entiendes? Se desbarata todo. Aunque esté bueno, si no puedo responderle, se desbarata todo el caso. Y lo peor que puede pasar es la impunidad. Este dato es circunstancial. Puede ser 100, 1000, 1.000.000, pero que no quede impune. Y ven que no estamos atendiendo la infracción, estamos atendiendo el daño. Entonces, eso es la metodología. Tuvimos 3 días trabajando, intenso, bonito, ¿verdad? María, ¿no querían irse ayer? Ya se acabó, sí, tuvimos que echarlos del salón. Yo termino aquí mi charla y lo abro a las preguntas de ustedes, si tienen preguntas. Muchas gracias.
darle al fiscal, también puedo darle al secretario, también puedo darle a... ¿Me comprende? O sea, la herramienta está diseñada para gestionar el daño ambiental, pero lo que está dentro de la herramienta es útil para un sinfín de procesos. ¿Preguntas? No sé si le respondí. Y así sucede con todos. El que se saca el pajarito debajo de la chaqueta, ese no es un buen técnico. Es un buen mago. Bien, la idea que me dio la gráfica que pusiste sobre la parte de la línea roja y la línea verde me lleva a pensar de que tienes una curva de costos marginales que cambia la pendiente muy fuerte en la medida en que te vas acercando más a lo verde. Estoy hablando ya cuando está la etapa de eliminar el daño, de restauración, y ese comportamiento podría hacer que los costos sean mucho mayores que los que has estimado, ¿no? Porque limpiar las últimas partes son más costosas que las iniciales. Y eso me lleva a mi pregunta es, en las situaciones en las que ustedes han aplicado esta metodología, se establece un monto, pero ese monto se le entrega a alguien para que se dé los trabajos de restauración, y ahí hay un proceso también complicado, ¿no? En términos, o sea, creo que aquí hay una metodología muy interesante para poder evaluar el daño, pero después el tema de la restauración es un tema también algo complicado, ¿no? ¿Podrías darnos algo de la experiencia donde han participado ustedes? Con lo primero, que es un lenguaje muy bonito, el lenguaje económico de los costos marginales, definitivamente lo que calculamos son costos promedios, principalmente, no los costos marginales, porque si para los costos promedios tenemos mucha deficiencia con la información disponible, para los costos marginales todavía mucho más. Quisiéramos llegar algún día a tener la capacidad de procesar ese tipo de análisis más enfocado a los costos de limpiar la última unidad, que es cada vez más caro. O sea, eso es como cuando uno va a tratar desechos. El 80% de los desechos se tratan muy rápido, pero después de que ya usted te quedó con el 20%, el resto ya tiende a ser más complejo, más caro. Y con respecto a la implementación de la restauración, que es a lo que se referencia, o sea, se decide, se generan los recursos, ¿qué pasa después? Hay dos vías. Uno, que el imputado restaure con el seguimiento de la institución, no como le da la gana. Y segundo, que la institución restaure con todo un plan. En Costa Rica así se ha hecho de la segunda manera. Entonces la institución se encarga de aplicar los procesos de restauración, y esos procesos de restauración tienen rendición de cuentas, no en lo financiero necesariamente, sino con un sistema de monitoreo para ir viendo cómo va cambiando la composición del objeto dañado. Porque en el fondo lo que se busca es restaurar la funcionalidad ecológica, la integridad, la composición, para que los flujos de servicios ambientales vuelvan a salir. Entonces, hay un monitoreo, hay ciencia, hay técnica, hay recurso humano que se dedica a esos procesos. Y esa parte del recurso humano y formas a veces se acompaña de apoyos con organizaciones comunitarias para que no solamente se genere la restauración, sino que se genere cierta economía comunitaria con los recursos que se van a destinar a la restauración. Es un aprendizaje, son lecciones aprendidas en un tiempo corto, apenas se están construyendo como las memorias históricas. Es difícil traducir eso ya en protocolos claramente que puedan ser exportables, no es tan fácil. Entiendo que este
trabajo, bueno, como trabajo multidisciplinario no es algo que te sientas en una mesa una tarde y lo calculas. Lo que me interesa saber en este caso, ¿quién costea esa evaluación? ¿A quién le toca costearla? ¿A la comunidad? Y ¿cuánto puede ser el costo de nada más de la evaluación? O sea, ya no de la reparación del daño. ¿Cuánto le cobro? Ayer me pusieron un precio muy barato. Y no le dimos el título a la persona. A ver, el estudio primero tiene un enfoque multidisciplinario, o sea, que no lo puede hacer una persona. Segundo, no se hace de un día para otro. Alguien puede llenar la tabla, pero sustentarla. Pero en la práctica, si yo tuviera que hacer un caso complejo y la institución tiene el recurso humano y acceso a la información básica que yo creo que yo voy a disponer, quizás el costo del estudio se concentre en 1, 2, 3 recursos humanos y toda la logística. Si yo tengo que componer el recurso humano, tengo que buscar recurso humano especializado, porque difícilmente puedo encontrar las respuestas en alguien que esté empezando. Pero si yo tuviera que hacer un estudio con cierta complejidad y acotación e información disponible, los precios pueden variar mucho, pero un acompañamiento no debería ser tan caro. Si $25,000 es caro, para eso no. ¿Quién lo paga? El imputado, si el Estado es bueno para gestionar. Pero el Estado recupera eso. Yo no me voy a esperar a que falle en ese caso. Pero desde el punto de vista de la esencia, es parte del costo de gestión del caso. La última tabla que llenamos antes del resumen, ahí deben estar los peritajes. ¿Ves? Son como los costos del proceso. Entonces, ya un caso complejo, un derrame petrolero en un espacio amplio, entonces ya uno puede pensar hasta en $100,000. Sí. Pero usted le puede acompañar y usted hace el trabajo. Entonces me paga un acompañamiento nada más. Porque la ciencia de esto no es el trabajo laborioso que uno tiene que hacer, que yo tengo que hacer, sino la conducción inteligente del trabajo para que el biólogo no haga lo que no me interesa, el forestal no haga lo que no me interesa, el químico, ¿me entiende?, el edafólogo, el sociólogo. O sea, yo le digo, mire, necesito que me traiga este indicador valorado y sustentado, no que me traiga un documento donde está eso y yo no sé dónde está, porque yo no soy el especialista para sacar esa síntesis. Entonces, si yo logro conducir eso y ese equipo es institucional, entonces el costo se viene abajo. No es que el costo del estudio, el costo se viene abajo de lo que yo cobro, pero el costo del estudio sigue siendo $100,000. Solo que ahora es de la institución, y la institución tiene que recuperarlo, porque ese recurso humano, Rafael tiene que ahora empeñarse a trabajar en esto, sacar la información. ¿Y qué pasó con el trabajo cotidiano que él tenía que hacer? Lo dejó a un ladito. Entonces, el costo del estudio no cambia, pero el egreso de la institución, en términos financieros, puede bajarse mucho. Eso sí. Yo voy para apoyar a las muchachas. Bien, a mí me gustaría saber cómo ha sido el proceso para que las instituciones encargadas de hacer cumplir esto lo adopten. Es decir, cuando usted llega con el juez, el magistrado o el imputado, lo que sea, y le presenta toda esta metodología y luego la tiene que hacer valer, ¿cómo se ha logrado que se haga valer? ¿Y cuál ha sido como la experiencia de trabajo con los abogados a este respecto? ¿Verdad? Una pregunta bonita.
En Costa Rica tenemos 17 años con esto. Una pregunta bonita. Porque por más bueno que esté el estudio, si la otra parte que lo recepciona no está educado ambientalmente, no va a entender nada. La palabra proceso es muy importante. Cuando nosotros hicimos esta metodología, empezamos a involucrar actores sociales, principalmente en el sector justicia, poder judicial. Y empezamos a trabajar con ellos. Después, con los juzgados agrarios, Ministerio Público, Procuraduría, Contraloría, empezamos a involucrar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que usted va en un proceso de ensayo y error, pero cada vez con más capacidad. En estos momentos, usted, de los jueces que están ya normales, atendiendo casos con cierta frecuencia de esto, ya no tiene que convencerlo. Mira, Gerardo, ¿cómo quedó la curva? La gráfica. Pero la primera vez tenía uno que explicarle la gráfica. Entonces, es un proceso que hay que ir montando sistemáticamente, estructuradamente, y esperar respuestas más efectivas, no en la primera vez, sino conforme se va avanzando. Entonces, mi respuesta en eso es que hay que montar un camino, seguirlo, crear una capacidad instalada en la institución, crear protocolos, ¿ya? Educar a la gente haciendo, capacitar a la gente, involucrar a los actores, hacer que la gente también entienda. Ojo, es muy importante que el imputado entienda. Porque, como le decía anoche a los compañeros, no es andar con el garrote. O sea, ¿quién quita? Y usted que es un inversionista, yo que soy institución, yo le pongo en la mesa, mira, estás causando este daño. Y usted me diga, yo no sabía. Y con honestidad, no sabía. Porque no nos han enseñado a leer toda esa dimensión del daño. Y como usted cumplía las bitácoras, usted no sabía que estaba dañando. Y yo se lo pongo y usted me dice, no, disculpa, tenés razón. Voy a corregir cosas, proceso de producción. Ingeniero, hágame un favor, analice esto y esto y esto. ¿Qué está haciendo usted ahí? Ejecutando inversiones sin llevarlo a un juicio. ¿Ves? Entonces, son procesos importantes, pero algo sumamente clave que sucedió fue que cogimos un caso emblemático. Una contaminación de un río por un derrame de vinaza, que es un subproducto de la caña de azúcar, que mató muchos peces, un ingenio. Determinamos $6 millones, casi se vuelven locos los funcionarios de las instituciones porque eso era una locura. Y se concilió $350,000, que es mucho, que es poco, eso es lo de menos. Primero, no fue cero. Tampoco era pintar la escuela o ayudarle al equipo de deporte, nada de eso. Eran $350,000 en el año 2001. ¿Dónde estuvo la ganancia? Que ese ingenio es de una familia muy poderosa en Costa Rica, la familia de los Arias Sánchez. Y para el que conoce la familia de los Arias, Óscar Arias fue presidente 2 veces en nuestro país. Fue Premio Nobel de la Paz. Tiene un bufete de abogados que cuando estábamos haciendo eso me llamaron a mí. No sé con qué intención, ¿verdad? Pero el funcionario se envalentonó. O sea, se pudo enfrentar a un actor de peso. Entonces ya después no le temblaba el pulso para poner un valor siempre razonado,
que fuera alto para cualquier otro. Se envalentonó, sintió seguridad. Y eso lo tiene que sentir el funcionario. Y eso lo tiene que sentir el tribunal. La Standard Fruit Company, bananera estadounidense, contaminó $300,000. El presidente del Tribunal Ambiental me dice, Gerardo, tengo un problema, tengo duda con esta valoración que hicieron los del área de conservación. ¿Me podés ayudar a revisarla? Se la revisé, le dije, mira, hay doble contabilidad, hay unas cosas ahí. Y después sacó un memorándum haciendo una comisión que yo le ayudara con un recálculo. Nosotros no recalculamos, el área de conservación aplicó la metodología, nosotros la aplicamos. Y me dice, ¿sabes por qué te lo pido? Porque el juez, el abogado de la empresa, es un juez agrario, un gurú en el país, y fue mi profesor. ¿Y cómo yo voy a ir con esta cosita? Hicimos la estimación, $300,000, se concilió $50,000. No fueron los 300, pero no quedó impune y fue el estándar. No fue cualquiera. Eso, y la confianza del funcionario. Así como también hay otros funcionarios que hacen cualquier mamarracho de cosita, ¿verdad? 3 paginitas y ya. Y se han visto casi implicados en contrademandas por injurias y calumnias. Pero el caso se cae en la pura entrada. ¿Me comprende? O sea, ese tipo de cosas son un proceso, pero meterse con un caso emblemático a resolver le enseña a usted, porque lo obliga a defenderse. Meterse con alguien que no tiene capacidad de defenderse, no le enseña a usted, con nada gana. Ese es el tema. Entonces, repito, el proceso es importante, eso lo hemos hablado bastante en el grupo. La paciencia es importante, ustedes tienen muy buen recurso humano, técnicamente bastante bueno, tienen un marco legal. Entonces uno dice, ¿cómo una institución crea capacidad en algo? Estableciendo normas y métodos. O sea, no mande a capacitar al funcionario en daño ambiental, porque le van a enseñar, depende del que está atrás enseñando, pero no va a aprender. Instaure un método en la institución y enseña al funcionario a aplicar ese método bien, pero cuando instaure el método sabe, necesito esto, y empieza a generarlo. ¿No entiendes? Empieza a generarlo y va creando capacidad, seguridad, todo. Y hasta lo que decía el compañero con las platas, la implementación, la rendición de cuentas, todo eso. Es muy joven esto, muy joven. Si ustedes buscan metodología para evaluación del daño, no van a encontrar con facilidad. Van a encontrar de valoración económica, pero evaluación del daño no van a encontrar con facilidad. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya el tiempo se agotó, no sé. Yo no me puedo ir para Costa Rica ahorita. Así que el que menos se va a ir ahorita corriendo soy yo. Pero si no hay pregunta, les agradezco muchísimo la atención y espero que les haya servido por lo menos para complicarles la vida. Porque yo aprendí en el 98, 97, 98, yo me preocupaba por la fórmula, por la variable en la fórmula, por la exactitud del dato de la fórmula. Y recuerdo que en Guatemala, ya después cuando fuimos a almorzar, de esos señores de barba, ya como Albert Einstein, digamos, 70 y resto de años, investigador, empedernido, lector, y yo era un jovencillo todavía, o sea, yo estoy joven, pero en el 97 mucho más. Me abraza y me dice, allá decimos una frase muy tierna, digamos,
No se preocupe, papito, yo ya era un adulto grande. No se preocupe, el día que la investigación termine con el resultado perfecto, ¿qué hacemos los investigadores? Y otra experiencia, que no presenté aquí, pero les presenté ayer a ellos, antier. Hicimos una valoración del agua, bien elaborada, nos gastamos pestañas, y la gente tomó la decisión que le dio la gana. Pero nuestro estudio los indujo a tomar la decisión, aunque el valor que pusieron fue el que ellos querían. La ganancia nuestra, que ya no fue cero el valor del agua. Y lo que seguía en el camino era aumentar ese valor, pero ya había un instrumento nuevo de gestión del agua. ¿Me entienden? No buscamos la perfección. Entonces, cuando yo entro en discusiones muy académicas sobre temas rigurosos, me gusta, porque me gusta. Pero cuando yo me acerco al decisor y yo le traigo la ecuación econométrica bien linda y él no entiende nada, ¿cómo lo puedo convencer con eso que no entiende, aunque yo le estoy dando lo mejor del mundo? ¿Me entiendes? Es como a quién estoy dirigiendo el producto que yo estoy elaborando. Si yo quiero que él introduzca un instrumento, yo tengo que comunicarme con él. Yo le entrego el documento, no entiende nada y solo por eso no va a suceder nada. En Costa Rica había un comedero, le decíamos soda, no sé cómo le dicen aquí ustedes, donde se reunían los políticos, los diputados y ese tipo de personajes, ¿verdad?, esotéricos. Y en servilletas apuntaban las decisiones. Por eso, si yo quiero que él tome una decisión, no voy a la oficina de él. Lo saco de la oficina y lo llevo a cualquier otro lado. Si yo no tengo acceso a él, busco al amigo que le habla al oído a él y él le hace caso y me meto con el amigo. Las formas son demasiado importantes y a veces más importantes que el fondo y la exactitud. Las formas. Y nosotros como latinos somos muy propensos a la forma. Me caíste mal, le hacemos la cruz. ¿Verdad que sí? Somos así, no somos diferentes ni en México ni en Costa Rica. No somos diferentes. Mira, Pepe, yo te caigo mal, pero es que tenés que hacer esto, ¿no? No me da la gana. Mira, hablarle a Pepe, por favor, que haga aquello. Entonces, ya yo bajé. Ese no quiere ni hablar conmigo. Entonces, mira, Pepe, hace el hombre. Gerardo no te quiere hacer daño ni nada, pero es que ese me habló feo. Está poniendo una cuestión subjetiva por encima de todos los intereses de la colectividad. Pero eso pesa más que lo otro, porque somos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Espero volver aquí a Guadalajara. No me quiero ir. Muchas gracias a todos los asistentes, al maestro Gerardo Barrantes por su brillante exposición y a nombre de los organizadores de esta conferencia, de este evento, le vamos a entregar un reconocimiento y un pequeño obsequio. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le otorga la presente constancia al maestro Gerardo Barrantes Moreno, por haber impartido la conferencia magistral Metodología para la Evaluación Económica de Daños Ambientales, Zapopan, Jalisco, a 29 de septiembre de 2017.